Seguimos en vivo por la pantalla de DNews este viernes 14 de marzo y quiero que nos metamos con un hecho histórico que se anunciaba ayer, que todavía está, podríamos decir, a sola firma en principio. Son algunos detalles los que resta definir, pero es la posibilidad de que haya de forma inminente un acuerdo de paz que zanje definitivamente el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que desde hace 40 años están en una y otra ocasión entrando en guerras, entrando en situaciones de persecución y, como ocurrió lamentablemente hace 2 años, con una limpieza étnica de más de 100.000 armenios que fueron desplazados de Nagorno-Karabaj, una región que de alguna manera fue el epicentro de este conflicto que lleva 40 años y que empieza a resolverse en el marco de las negociaciones que se vienen realizando entre este señor, Nikol Pashinyan, que es el primer ministro de Armenia, y el presidente azerí, que es Ilham Aliyev, quien ayer oficializaba esto y felicitaba justamente a las dos partes por haber alcanzado este acuerdo. Era el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que fue uno de los mediadores y uno de los países que más apoyó, hay que decirlo, a Armenia, que viene en los últimos años siendo víctima de ataques constantes por parte de Azerbaiyán, que tienen un costado aquí muy delicado, porque estamos hablando de países limítrofes que fueron ambos miembros de la Unión Soviética, pero uno es un país cristiano, es el primer país que adoptó al cristianismo como religión oficial, Armenia, y del otro lado tenés un país musulmán, étnicamente primo hermano de Turquía, con el antecedente de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que fue el genocidio armenio, cuando cerca de 1 millón de armenios fueron básicamente asesinados y desplazados por parte de lo que era esa Turquía que empezaban a hacer de las cenizas del Imperio Otomano. Quiero que veamos el mensaje entonces del presidente francés, Emmanuel Macron, que daba un marco a esto. Celebro el anuncio de la conclusión de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. No quedan ya obstáculos para la firma de un tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que debería pavimentar el camino para una paz duradera en el Cáucaso Sur. Quiero que repasemos un poquito este conflicto, que tiene una larga historia, y después lo vamos a ver en un mapa un poco toda esta situación y qué es lo que pasó en los últimos años. Pero vamos primero a los datos de este conflicto, que insisto, es muy importante para la comunidad y para la diáspora armenia, que tiene una representación fuerte en América Latina, sobre todo en el caso de Argentina. El eje de este conflicto, la región de Nagorno-Karabaj, una región que está dentro de lo que hoy es el territorio internacionalmente reconocido para Azerbaiyán, pero donde había una comunidad mayoritariamente armenia, en términos étnicos, religiosos, lingüísticos. Y esa región, en ese 1923, que tenía una Unión Soviética recién conformada y que tenía tanto Armenia como Azerbaiyán como dos repúblicas socialistas soviéticas que en teoría tenían algún grado de autonomía, pero que los hechos debían responder a las órdenes de Moscú, como parte de muchas estrategias donde se intercambiaban favores y se intercambiaban territorios por favores dentro de la Unión Soviética, lo que decide Stalin es que esta región sea incorporada a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Y ese fue un poco el comienzo de este conflicto. Claro, en todo el periodo que duró la Unión Soviética, las tensiones se mantuvieron allí latentes, sin explotar, hasta que empieza el proceso de desintegración de la Unión Soviética, empiezan a crecer los conflictos étnicos al interior de la Unión, y Nagorno-Karabaj en el 88 vota unirse a Armenia, lo que empieza a provocar ya los primeros incidentes, los primeros enfrentamientos y las primeras escenas también, insisto, de destrucción de patrimonio cultural, de asesinato de civiles. Esto hasta lo que fue en 1991 la independencia formal de los dos países con la disolución de la Unión Soviética. Pasemos al siguiente placa. Justamente con la independencia de ambos estalla la primera guerra de Nagorno-Karabaj. Al final de esa guerra, Armenia termina controlando Artsaj, que es como llaman los armenios justamente a la región de Nagorno-Karabaj, y además 7 distritos
que sí eran reconocidos como territorio de Azerbaiyán, también pasan a ser ocupados de forma preventiva por el ejército armenio. Además, se firma un alto el fuego, pero sin paz definitiva. Esta fue una guerra, a ver, entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán, pero Armenia apoyando obviamente a Nagorno-Karabaj para evitar un nuevo genocidio. Con un dato importante, y es que en ese momento Rusia apoyaba bastante a Armenia. Aquí hay que entender la dimensión cultural. Son Armenia y Rusia dos países mucho más emparentados que Armenia y Azerbaiyán. Por lo pronto, Armenia y son dos países de religión cristiana ortodoxa. Pertenecen al mismo universo cultural en ese sentido, mientras que Azerbaiyán siempre estuvo mucho más cerca de Turquía. Por eso siempre Rusia había tenido una posición más cercana a Armenia. Ese conflicto queda congelado, te diría, entre 1994 y 2020 con los justamente armenios de Nagorno-Karabaj viviendo seguros y con Armenia, el ejército de Armenia, custodiando de alguna manera que Azerbaiyán no les hiciera nada. Claro, esto cambia radicalmente a partir de lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo. Vamos a pasar al siguiente punto. En realidad, en 2016 ya hay una primera escalada. Allí Azerbaiyán lanza una ofensiva breve que le permite recuperar algunas áreas. Después se restablece el alto el fuego. Y en 2020 se desata la segunda guerra de Nagorno-Karabaj. Ahí sí, Azerbaiyán, ya con una Turquía muchísimo más agresiva, lanza una gran ofensiva. Un Azerbaiyán que es hoy una potencia energética, es un país mucho más rico de lo que era antes. Y una Rusia que se establece, se pone en una posición mucho más equidistante. Bueno, claro, con Turquía detrás, Azerbaiyán logra recuperar buena parte de este territorio perdido y se termina acordando un alto al fuego mediado por Rusia. Se suponía que Rusia debía custodiar que este alto el fuego se cumpla. Y sabemos que esto nunca termina así, sobre todo sí después de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Porque ya sin la decisión política de Rusia de apoyar a Armenia y de controlar que se cumpliera el cese del fuego y con la presencia de una alianza militar, por lo pronto, entre Rusia y aliados, como por ejemplo Irán, para sostener su guerra en Ucrania, Azerbaiyán lanza una operación relámpago que fue realmente brutal, que le dio el control de todo el territorio y provocó, insisto, una limpieza étnica. Más de 100.000 armenios se tuvieron que ir de Nagorno-Karabaj, dejando la región que habían habitado durante varias generaciones, dejando absolutamente todo y siendo relocalizados dentro del territorio armenio. Así se llega a este acuerdo de paz. Vamos a ver el mapa para nada más graficarlo un poco de forma más clara, que se entienda un poco de qué se trató este conflicto, que empezaría a cerrarse hoy, 40 años después, con obviamente un dolor muy grande para la comunidad armenia que vivía, por supuesto, en Artsaj, que vivía en Nagorno-Karabaj y que tuvo que dejar ese territorio. Y que además tuvo que enfrentar durante muchos de estos últimos meses y de estos últimos años permanentemente las provocaciones de Azerbaiyán queriendo avanzar sobre uno y otro punto del territorio. Acá lo tenemos justamente el mapa. Lo que ves en verde es Azerbaiyán, lo que ves en naranja es el territorio de Armenia. Y todo esto que está justamente en colores diferenciados es el área que estuvo siempre en disputa. En el centro, la región de Nagorno-Karabaj, que es la región que, siendo Armenia, los soviéticos le dieron a Azerbaiyán. Bueno, cuando termina la primera guerra en Nagorno-Karabaj, lo que termina ocurriendo es que todo ese territorio queda seguro para los armenios y que los alrededores, que es esto que ves acá en verde más claro de un lado y del otro, quedan controlados por el ejército de Armenia. Esa fue la situación que se sostuvo hasta la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, que se desata en 2020. Ya con esa guerra, Azerbaiyán logra avanzar sobre todos los territorios que antes estaban controlados por Armenia y empieza a quitarle a los propios armenios de Nagorno-Karabaj parte de su propio territorio. Y acá podés ver un corredor, que es el corredor Lachin, que comunicaba a Armenia con Nagorno-Karabaj. Ese era el corredor que básicamente le permitía ingresar alimentos, medicamentos a Nagorno-Karabaj. Ese corredor justamente debía ser custodiado por los rusos. En un determinado momento los rusos dejan de custodiar ese corredor, los azeríes y las tropas de Azerbaiyán lo ocupan
establecen un bloqueo sobre Nagorno-Karabaj que vuelve insostenible la situación, y así se llega a esta resolución final que lamentablemente lo que termina generando es que toda esta zona que vos ves aquí hoy sea controlada íntegramente por Azerbaiyán y que ya no queden rastros de armenios que tuvieron que irse para salvar sus vidas, pero dejando absolutamente todo en el camino. Es una historia muy difícil para Armenia, que tuvo muchos ecos de lo que fue el genocidio de la Primera Guerra Mundial, pero que por lo menos promete ser una solución definitiva que establezca la paz y que permita que los armenios y los azeríes puedan vivir en paz.